Antes de comenzar, somos La Máscara Fría. Y recuerda que está conformado por Eddie, Nadine, José, Leandro y yo, Sarita. No olvides suscribirte y darle like al video. Volvimos. Si ya viste nuestro primer video, seguro sabrás de qué hablamos. Si no, si es la primera vez, no te preocupes, que haremos un repaso rápido. En el video anterior hablamos sobre un tema general, por qué algunas personas no sienten remordimiento, culpa o miedo, y por qué es muy difícil de verlos a simple vista. Para esto vamos a explicar dos grandes argumentos que tenemos. Para empezar, tenemos el argumento de los innatistas, donde básicamente nos explicaría que todo esto proviene de los genes o como de la herencia. Y por otro lado tenemos el argumento ambientalista, donde básicamente nos dicen que todo esto proviene de desde maltratos infantiles o experiencias previas. Por eso, nuestra investigación es bien rígida. Nuestro tema central básicamente sería la psicopatía primaria en personas de 18 a 35 años en investigaciones en Estados Unidos en los últimos 20 años. Para explicar esto vamos a poner la evidencia sobre la mesa. Vamos a ver 6 argumentos, 3 innatistas y 3 ambientalistas, donde vamos a ver y explicar uno por uno. Empezamos con el argumento innatista, la heredabilidad de los rasgos psicopáticos primarios, Vienen 2005. Es decir, buena parte de estos rasgos vendrían escritas en los genes y no en la crianza. ¿Y cómo se comprueba algo así? Con dos métodos potentes: comparar gemelos que comparten genes y estudiar niños adoptados, criados por una familia distinta a la biológica. Si el rasgo aparece igual pese a criarse aparte, la genética manda. Incluso hay quienes lo llevan más lejos, desde la psicología evolucionista. Mialides y colegas en 2017 proponen la hipótesis de la psicopatía adaptativa, según cual estos rasgos no serían un defecto, sino una adaptación que traemos de fábrica para sobrevivir. 3 estudios lo respaldan. 1. Vionigen y su equipo en 2005, con 626 pares de gemelos y usando el cuestionario multidimensional de personalidad, hallaron que cerca del 50% de estos rasgos hereda de forma directa y que el ambiente familiar compartido casi no influye. 2. Hide y colegas en 2016, con 561 familias adoptivas, vieron que los hijos de madres con conducta antisocial mostraban más frialdad emocional aún sin hablar vivido con ellas. Aunque una crianza positiva amortigua ese riesgo, y 3. Hicks y su equipo en 2012, con otra gran muestra de gemelos, confirman esa base hereditaria, mientras que la relación entre los rasgos y el entorno está en parte medida por los genes, con diferencias según el sexo. Con estos 3 datos, el argumento refuerza la perspectiva innatista. Si los rasgos aparecen incluso sin contacto con la madre biológica, se hereda con gemelos, ¿hay una base genética de por medio? Bueno, y ahora hablaremos sobre el segundo argumento innatista, los déficits afectivos de base biológica, sobre Gao y Rein en 2024. La idea es que el psicópata primario no siente miedo ni culpa como el resto, y eso no lo aprendió, se ve en su cuerpo y en su cerebro. Es como si su sistema de alarma interno estuviera apagado, donde tú sentirías un nudo en el estómago, ellos no registran casi nada. De hecho, la revisión de White y colegas en el 2016 resume que la variante primaria se asocia sobre todo con factores biológicos y hereditarios, a diferencia de la secundaria, que es más ambiental. Ahora, 2 casos con datos. Uno es el de Gao y Rein en el 2024. Estos midieron a 92 jóvenes con una tarea de cuenta regresiva que terminaba en un ruido desagradable, registrando su ritmo cardíaco y sudoración. Los de psicopatía primaria mostraron una desaceleración del corazón ante la amenaza, casi sin reacción de miedo, algo que los autores llaman afrontamiento vagal pasivo. Y el segundo es Glenn y el equipo en el 2009, con una resonancia magnética, observaron menos actividad en la amígdala durante decisiones morales, y esa caída era mayor en los más manipuladores. Bueno, y como tercer argumento innatista, tenemos las alteraciones neurobiológicas asociadas a la psicopatía primaria. Esto lo escribió Koenigs en 2012. Se refiere a diferencias físicas en el cerebro, sobre todo en la corteza prefrontal, la zona que frena los impulsos, regula las emociones y las decisiones. Piénsalo como el director de orquesta del cerebro. Si toca distinto, todo el comportamiento cambia.
Para esto tenemos dos casos. El primero, que es de Quenis 2012, revisó a varios estudios de neuroimagen con personas evaluadas mediante la escala del PCLR y halló alteraciones estructurales y funcionales en la corteza prefrontal. Y el segundo tenemos a Baskin Somers y su equipo en 2011. Básicamente hizo que con delincuentes adultos demostraron que su falta de miedo no es rebeldía, sino un problema de atención de base. Cuando se concentran en una meta, bloquean automáticamente el resto de la información, incluida la señal de castigo. Es como un reflector que solo ilumina el objetivo y deja el peligro en la oscuridad. Con esto el argumento refuerza el innatismo. Si hay un sustrato físico y atencional identificable, el origen apunta a lo biológico. Primer argumento ambientalista: la adversidad temprana y el desarrollo de rasgos psicopáticos de Reuter en 2022. Aquí la idea cambia de dirección, ya que de niños sufrimos negligencia, abuso emocional, abuso sexual, y estos rasgos pueden ser derivados, ya que no es la biología, es la historia. Ahora le voy a decir dos casos fuertes del ambientalismo. Uno, el metaanálisis de Reuter y sus colegas en 2022 juntó 47 estudios y 12.737 personas y midió 4 tipos de maltrato: el físico, el emocional, el sexual y la negligencia. Encontró una relación significativa con la psicopatía, con un tamaño de efecto pequeño pero real de 20, y comprobó que se mantenía según el sexo y el tipo de muestra y el instrumento usado. El segundo, Doherty y su equipo en 2016, estudiando adolescentes en centros de detención y en la comunidad de Estados Unidos, y usando varias fuentes de información, vieron que estos perfiles crecieron más a menudo entre violencia y adversidad. Estos datos sostienen la perspectiva ambientalista. A mayor maltrato, más intensos los rasgos. El entorno pesa y mucho. Como segundo argumento ambientalista, la privación afectiva y las alteraciones socioemocionales, dadas por Kyrianides y Nefertú en 2021. La idea es que la falta de un vínculo afectivo sano en la infancia deja huellas en cómo la persona se relaciona y maneja sus emociones de adulto. Si nunca aprendiste a confiar, tu forma de vincularte se blinda. Dos casos. 1. Kyrianides y Nefertú en 2021, con 338 adultos, hallaron un apego evitativo, como desconfiar de los demás, depender de uno solo mismo y bloquear las emociones. Esto predecía específicamente los rasgos psicopáticos primarios, junto con ciertas formas de regular las emociones. 2. El modelo triádico de Patrick y sus colegas en 2009 describe que la psicopatía son 3 piezas: desinhibición, audacia y mezquindad. Y sostiene que no nacen de los genes, sino que se forjan en el desarrollo, donde la socialización cumple un papel. Con esto, el argumento apoya el ambientalismo. El vínculo afectivo temprano moldea la forma en la que estos rasgos se expresan. En tercer argumento tenemos la interacción entre el ambiente y las predisposiciones biológicas. Aquí ya no es genes o ambiente, sino los dos juntos. Y ojo con esto, a veces no son cajas separadas, porque la misma predisposición heredada puede influir en el tipo de ambiente que rodea a la persona. Entre el caso clave tenemos que Weber y su equipo en 2011, con datos del Estudio Nacional de AdHealth y midiendo la psicopatía en el modelo de los 5 factores, encontraron correlaciones entre el riesgo genético y la negatividad de los padres, es decir, genes y ambiente tienden a ir de la mano. El modelo triárquico de Patrick en 2009 plantea lo mismo. Desde la teoría, las vulnerabilidades innatas interactúan con la socialización para consolidar la condición en la adultez joven. Este argumento matiza todo el debate. No es pura genética ni puro entorno, sino una interacción entre ambos. Hagamos memoria de los datos. Del lado innatista, cerca del 50% de la heredabilidad en 626 gemelos, rasgos que aparecen sin contacto con la madre biológica en 561 familias adoptivas. Mediación genética en la muestra de Higgs, menor reacción de miedo en 92 jóvenes y alteraciones en la corteza prefrontal. Del lado ambientalista, una relación maltrato-psicopatía de R igual a 0.20 en más de 12.000 personas. Mayor adversidad en los perfiles de Doherty, el apego evitativo en 338 adultos y la correlación G-ambiente del estudio AdHealth.
Ahora nuestra opinión, y aquí somos muy cuidadosos, hablamos de las fuentes que leímos, no del fenómeno en sí. Al grupo nos pareció más sólida la evidencia innatista, porque usa diseños cuantitativos y replicables. La ambientalista nos pareció valiosa, pero con evidencia más correlacional y de efectos moderados. Incluso entre nosotros hubo quienes se inclinaron por una y quienes se inclinaron por otra. Esto sí, esto no significa que concluyamos que la psicopatía es innata o aprendida. Eso exigiría hacer nuestra propia investigación empírica, solo opinamos sobre qué bibliografía nos convenció más. Y nos quedan dos preguntas abiertas, una para el innatismo. Si la base es tan hereditaria, ¿por qué una crianza positiva logró amortiguar el riesgo en el estudio de Heide? Y una para el ambientalismo. Si el entorno adverso explica los rasgos, ¿por qué muchas personas maltratadas nunca desarrollan psicopatía? Son los vacíos que nos gustaría seguir investigando. Gracias por acompañarnos. Si te gustó, comenta qué evidencia te convencemos a ti. Bye bye.